En República Dominicana, muchas mujeres que transitan por el embarazo, el parto o el posparto son víctimas de maltrato verbal, cesáreas innecesarias o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos y negligencia médica. Frases como "aguanta como una mujer", "tú no querías parir", "aprende a pujar mejor", "tú no lloraste al hacerlo", se convierten en un eco doloroso en las salas de parto, reflejando una cultura de deshumanización. Este fenómeno tiene nombre. Violencia obstétrica, una práctica normalizada que afecta gravemente al bienestar de las mujeres y sus bebés, agravando la mortalidad materna en el país. De hecho, este país se encuentra entre las naciones con mayor aumento de mortalidad materna en la región, donde la mayoría de las embarazadas sufren alguna forma de violencia obstétrica, según advierte la doctora Lilian Fonder, ginecobstetra. La violencia obstétrica es estructural en ambos ámbitos, tanto en el público como en el privado, pero en lo público se agrava por la precariedad del sistema, mientras que en lo privado se modula por el perfil socioeconómico de las pacientes y el riesgo legal. Por ejemplo, en el sistema público hay una sobrecarga de trabajo, escasos recursos, un personal que está saturado, que ha sido violentado por el mismo sistema. Las cesáreas innecesarias constituyen una forma evidente de violencia obstétrica. Cuando este procedimiento se realiza sin indicación médica válida, vulnerando el principio de autonomía y el consentimiento informado, se cumple con los criterios de violencia institucionalizada, una violencia de género institucionalizada. El ginecólogo obstetra Justin Pérez, vocal de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, reconoce que esta violación a los derechos reproductivos es real y prevalece tanto en centros públicos como privados, afectando más a las mujeres de escasos recursos. Lamentablemente, cuando hablamos del punto de vista sociodemográfico, son patologías que afectan más a pacientes de ingresos bajos, pacientes rayando ahí en la línea de la pobreza. Nosotros tenemos pacientes nacionales haitianas que también se atienden en nuestro país por un asunto político del país vecino, que nos llegan en condiciones deplorables ya. Entonces no es lo mismo llegarme a una paciente, por ejemplo, con anemia, con 6 gramos de hemoglobina, que nunca le he visto, que llega ya a término, que lo único que hay que hacer es desembarazarla. Si esa mujer me sangra, no es lo mismo que la que sí tiene 12 de hemoglobina, que si me sangra yo puedo controlarlo. Pese a la falta de datos oficiales, la práctica no es nueva. La socióloga Taira Vargas indica que la violencia obstétrica ha sido un problema histórico en República Dominicana. Las usuarias, las mujeres, necesitan conocer sus derechos, necesitan identificar claramente la violencia obstétrica, identificar cada práctica que se produce con violencia obstétrica como tal. Se necesita un proceso, un sistema de monitoreo y evaluación que en los centros para identificar la presencia de estas prácticas y tomar medidas en consecuencia. El testimonio de Ana María, víctima de violencia obstétrica, lo confirma. El caso de violencia obstétrica lo viví en diciembre del 2012. Esta persona, llamado médico, me decía: "tú querías parir", y yo le decía sí, pero es que yo no soy médico. Yo lo que soy es psicóloga. El proceso fue muy agresivo, además de que me causó una herida significativa que requirió un proceso de tratamiento y curación bastante largo y difícil para mí. A mi hijo le provocó una parálisis obstétrica. Mi hijo tiene su brazo derecho que no le funciona. Como madre, como mujer, como persona, como psicóloga, te puedo decir que la violencia obstétrica tiene consecuencias emocionales y psicológicas que son muy significativas y que son difíciles de superar. La violencia obstétrica también deja secuelas psicológicas, según la psicóloga clínica Ruth Encarnación Henao. La violencia obstetricia no solo afecta el momento del parto, también deja huellas emocionales que pueden durar mucho tiempo.
Muchas mujeres llegan a sufrir ansiedad, depresión o incluso estrés postraumático, después de vivir una experiencia donde no se sintieron escuchadas ni respetadas. Sanar no es fácil, pero sí es posible. El primer paso es reconocer que lo vivido fue una forma de violencia. Hablarlo, ponerle nombre, ayuda a empezar a sanar. También es muy importante buscar apoyo profesional. Alguien que sepa trabajar con traumas y entienda lo que pasa después del parto. Terapias, grupos de apoyo y actividades como la meditación ayudan a reconectar con el cuerpo y las emociones. Sanar toma tiempo. A veces se avanza y a veces no tanto, pero cada paso cuenta. Lo importante es dar permiso para sentir y sanar a tu ritmo. La directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, Jessica Cruz, define este flagelo como un fenómeno multidimensional. México por una vida libre de violencia para las mujeres constituye la principal política pública para lograr la erradicación de esta violencia en la República Dominicana, desde un abordaje integral, interinstitucional y sectorial, asegurando de esta manera una respuesta coordinada y efectiva desde 6 ejes de intervención que incluyen la persecución y la sanción a los agresores. En este sentido, el Ministerio de la Mujer, en el marco de los múltiples servicios que ofrece para la atención a la violencia, cuenta con abogadas especializadas que ofrecen orientación y representación legal ante casos de violencia de género e intrafamiliar en materia penal y en materia civil. De esta manera y en complementariedad siempre con el resto de los servicios para la prevención y atención a la violencia del Ministerio de la Mujer, mediante la orientación y la representación legal, las mujeres en situación de violencia son acompañadas a lo largo de todo el proceso vinculado con la judicialización de los casos. Angelista Nobri López, representante adjunta de UNICEF en República Dominicana, lo califica como violencia institucional que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Hay varios factores como la pobreza, la violencia de género y el acceso limitado a servicios de salud que tienen un impacto en esta problemática y afecta principalmente a algunos grupos. Estamos hablando de las adolescentes, las mujeres en extrema pobreza y residentes de las áreas rurales. Las cesáreas innecesarias son una epidemia en el país, con tasas de 58% a 62%, muy por encima del rango óptimo del 10 y 15% que recomienda la OMS según Fonder. En República Dominicana esta práctica alcanza dimensiones epidémicas, con una tasa de 58 a 62% de cesáreas, de las más altas de América Latina. Lo ideal por la Organización Mundial de la Salud es un 10 a un 15%. Somos el país que más cesárea hace, tanto a nivel público como a nivel privado. Somos World Champion en cesárea. Es algo que no nos llena de orgullo, claro está, y que dentro de los objetivos está también de salud pública está disminuir la tasa de cesárea. ¿Por qué? Porque hay muchas morbilidades que tienen como factor de riesgo la cesárea. Datos de la Oficina Nacional de Estadística indican que entre el 2019 y 2023 hubo 766 muertes maternas, de las cuales un alto porcentaje pudo evitarse. El economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, destaca la necesidad de mayor inversión en atención primaria ante esta crisis. Ciertamente hace falta una mayor inversión, sobre todo en la atención primaria. Ver el parto como un proceso previo, durante y posterior al evento, no es solamente como una intervención en el proceso de dar a luz, sino que tiene que ser gestionado durante todo el periodo pre y postparto. Y eso se hace con una adecuada atención primaria, que es el principal reto de la República Dominicana. Nosotros tenemos que desarrollar el primer nivel de atención con calidad y eficiencia para que en ese primer nivel se pueda dar seguimiento a los indicadores de salud. En tanto, la doctora Dalma Deep Anderson, ginecóloga obstetra especializada en reproducción humana, advierte que estas experiencias traumáticas pueden llevar a decisiones sobre futuros embarazos. La violencia obstétrica como causa de infertilidad realmente no está descrita. Lo que sí, cuando hay una consecuencia psicológicamente grave, psicológicamente importante, pues la mujer pudiera decidir no tener más embarazos por temor a enfrentar una situación similar. ¿Sí? Ahora bien, cuando la violencia está acompañada de una mala práctica médica, que no es lo mismo, pues este hecho podría tener una consecuencia física que pudiera llevar, pero de forma secundaria, a una infertilidad. Por ejemplo, si durante un expulsivo
Se les realiza la obra de Cristeler, que ya está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud, incluso está prohibida en muchos países, que es cuando la mujer en el momento del expulsivo, cuando ya van a nacer el bebé, que está completa, pero se cansa o no puede tener un pujo fuerte, se le hace una presión en el fondo uterino. Si hay un exceso, pudiera haber un bebé grande, ciertas situaciones que se dan, pudiera incluso haber una rotura uterina. Entonces, pues en ese caso, sí, habría que hacerle entonces tal vez una histerectomía, hacerle una cirugía de emergencia y extraerle el útero, pues entonces ya esa situación llevaría a la paciente a una infertilidad porque no tendría útero. El abogado penal Mario Aguilera aborda la falta de legislación que sanciona esta práctica en República Dominicana, en donde países como Venezuela, Argentina y México está penalizada como un delito particular y autónomo. La conducta del personal de salud que implica una violación física o psicológica antes, durante o después del embarazo no es considerada como un delito particular que abarque todos los modos en que ésta se manifiesta. Sin embargo, el artículo 309, inciso 1 del Código Penal, configura la violencia contra la mujer como un tipo penal con una pena de entre 1 a 5 años de prisión. Esta disposición en particular abarca la violencia física, psicológica, verbal, intimidación o persecución contra la mujer en razón de su género, que bien pudiera servir para castigar ciertas manifestaciones de la violencia obstétrica. Como todo tratamiento de una conducta criminal, el tema es complejo. Se requiere primero voluntad política para dar atención y tratamiento necesarios a este tipo de violencia en particular. Para con ello se legisle en el sentido de crear las condiciones para la prevención, tratamiento y sanción, aspectos que hasta hoy son escasos o nulos en nuestra legislación. Es imperativo abordar la violencia obstétrica en República Dominicana desde múltiples frentes, concienciar a las madres para identificar estos abusos, humanizar los partos, sancionar legalmente esta práctica, disminuir las cesáreas innecesarias, aumentar la inversión en atención primaria y capacitar al personal médico para priorizar el bienestar de las madres y sus bebés. La tarea es mucha y aunar esfuerzos es vital para que ninguna madre muera dando vida.